Hoy, dediquemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La providencia de Dios y su obra divina. Cuando la gente encuentra una manera brillante de superar una situación difícil en la que no podían ver el camino a seguir, suelen decir, es la intervención divina de Dios. ¿No hay ejemplos así en la Biblia? Mientras Dios lleva a cabo su providencia, hay muchos registros en la Biblia que pueden considerarse como acciones divinas de Dios. La Biblia nos enseña que, puesto que Dios conoce el fin desde el principio, debemos seguir siempre el camino de salvación de Dios con un corazón obediente. Es porque Dios siempre coloca la victoria al final de su camino. Sin embargo, como no podemos ver el final con nuestros ojos humanos, ¿qué hacemos a menudo? Aunque Dios nos lleva por el camino para darnos bendiciones al final, a veces, nos cuesta sobreponernos. Parece que no hay visión para nuestro futuro. Parece como si hubiera un gran muro que nos bloquea el paso. Sin embargo, hay la obra divina de Dios oculta en todo lo que nos manda hacer. No importa a dónde Dios nos guíe, cuando obedecemos con alegría, diciendo, aquí y allá se encuentra oculta la obra divina de Dios para nosotros. No podremos convertirnos en los hijos celestiales que son guiados por Cristo, y entrar en el reino de los cielos con gracia. Hoy, confirmémoslo a través de la Biblia. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 7. Veamos el capítulo 7, versículo 1. Levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Gerad, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. ¿No conocemos todos muy bien la historia de Gedeón? Dios le dijo que redujera el número del ejército israelita. Había 135,000 soldados enemigos, mientras que Gedeón solo contaba con 32,000 hombres. Aquí estaba oculta la obra divina de Dios. La providencia de Dios estaba en acción. Dios dijo, el pueblo que está contigo es mucho. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Aunque Gedeón pudo haber estado preocupado, obedeció la palabra de Dios. De los 32,000 hombres, 22,000 se devolvieron. Los 22,000 hombres que se habían reunido allí temblaron de miedo. Personas así son inútiles para activar la obra divina de Dios. Dios no necesita a tales personas. Todos los que temblaron de miedo se fueron a casa y quedaron 10,000 hombres. Sin embargo, Dios dijo, aún es mucho el pueblo. Redúcelo de nuevo. Gedeón preguntó, ¿cómo puedo reducirlo? Dios dijo, llévalos a las aguas. Allí te los probaré según la forma en que beban agua. A pesar de que dijeron, no tengo ningún miedo. Confiaré absolutamente en Dios hasta el final. Dios dijo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas debe devolverse. Gedeón tuvo que luchar contra el ejército de 135,000 con los 300 hombres restantes. La situación parecía desesperada. Parecía que no había manera de superar esto. Sin embargo, hubo una obra divina de Dios. Aquí se activó un milagro. En la oscuridad de la noche, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías de 100 hombres cada una. Llevaban antorchas escondidas en un cántaro y una trompeta en una mano. En medio de la noche, rodearon el campamento de los madianitas. Mientras los madianitas dormían, de repente, pudieron oír cómo se rompían vasijas, se tocaban trompetas por todas partes y la gente gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, los soldados madianitas entraron en pánico, pensando, el enemigo debe haber invadido profundamente el campamento. Sin tener siquiera un momento para recobrar el sentido, empezaron a matarse entre ellos con espadas. No podían ver a causa de la oscuridad.
Al final, ni un solo soldado del ejército israelita resultó herido. Solo el ejército completo de los madianitas fue aniquilado. Podemos ver una escena como esta en la historia de Israel. En situaciones que parecen imposibles, la obra divina de Dios está oculta. Por tanto, ¿a quién debemos preguntar siempre? Debemos orar a Dios, diciendo, Dios, por favor activa tu obra para que podamos ser victoriosos al igual que Gedeón. Por favor, abre el camino para el Evangelio. Si siempre miramos a Dios de esta manera, Dios nos da la solución, su obra divina. Así pues, todos los miembros de nuestra amada familia de Sión deben tener siempre presente que el que dirige la obra es Dios, quien conoce el fin desde el principio. Si seguimos olvidando esto, a veces la situación se vuelve frustrante, difícil o dolorosa. Sin embargo, cuando sentimos que hay un muro frente a nosotros, debe haber la obra divina oculta de Dios en él. Dios activará su obra divina. ¿El ejército de Gedeón salió victorioso o derrotado? Con los 300 hombres, Dios hizo que 135,000 personas entraran en pánico. Dios activó su obra milagrosa, para que no volvieran a atacar a los israelitas. Este no es el único ejemplo. Veamos al capítulo 6 del Génesis. En Génesis capítulo 6 versículo 13, está escrito: dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. De este modo, Dios salvó a Noé y a su familia mientras juzgaba y destruía con agua a todos los rebeldes de la tierra. Podemos confirmar esta historia en el libro del Génesis. Cuando Dios diseñó los planos del arca para salvar a Noé y a su familia, añadió su asombrosa obra. Un barco que flota en el agua necesita un timón que lo mantenga en la dirección correcta. Además, como un barco no puede avanzar por sí solo, debe tener una vela y un mástil. El mástil y el timón son muy esenciales para un barco. Sin embargo, el diseño de Dios para el arca no contiene ninguno de ellos. No había remo que pudiera sustituir la vela. No tenía ni timón ni vela. Supongamos que un hombre añadiera velas para controlar la dirección y la velocidad del arca que Dios mismo diseñó. ¿Podrá su arca llegar sana y salva a la cima del monte Ararat como Dios quería? Nunca podrá hacerlo. El monte Ararat está en Turquía. Por tanto, se encuentra a gran distancia de Israel. Cuando el agua inundó la tierra, si el arca hubiera tenido velas, remos y timón, Noé y su familia no habrían sido salvados, no habrían salvado sus vidas. Cada elemento de la Biblia contiene la voluntad profunda de Dios. Si alguien con poco conocimiento sobre barcos mira el arca, puede preguntarse, Dios, ¿por qué has construido el arca así? ¿No omitiste algo en los planos de diseño? ¿Por qué no hay mástil ni remos? ¿Por qué no hay un timón que marque la dirección? Te olvidaste de estas cosas. ¿Por qué estabas ocupado reinando sobre todo el universo? Los ignorantes pueden decirlo. Cuando Dios lleva a cabo su obra, conoce el final de todo desde el principio.
¿Qué va a dar al final a toda la humanidad y a los hijos de Sión? Dios nos conduce por ese camino para concedernos bendiciones y llevarnos al mundo eterno llamado el reino de los cielos. ¿No está escrito esto en el capítulo 8 de Deuteronomio? A veces Dios nos hace humildes, a veces nos exalta, a veces nos hace pasar hambre, a veces nos desnuda y a veces nos permite tener suficiente. Dios nos pone en cada situación, en cada circunstancia y en cada paso, para que podamos renacer como personas celestiales perfectas, que sean dignas de regresar al reino eterno de los cielos. Esta es la voluntad profunda de Dios, y este es el propósito de su obra. Tomando prestadas las palabras de la gente del mundo, esto se llama intervención divina de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de que dudemos o vacilemos en obedecer la palabra de Dios. Solo cuando lo hagamos, todos los hijos de Sión podrán tener fe para seguir a Dios donde quiera que Él nos guíe. En el libro de Hebreos capítulos 3 y 4, Dios dice que si desobedecemos la palabra de Dios, no podemos entrar en su descanso o en el reino de Dios. En definitiva, podemos decir que la desobediencia se produce cuando no creemos en la obra divina de Dios, es decir, en su gran voluntad profunda. Piensa en cuando se dividió el Mar Rojo. No había salida. El ejército egipcio estaba detrás de los israelitas. El Mar Rojo estaba frente a ellos. Estaban literalmente en una situación desesperada. Cuando el pueblo se turbó, pensando, no puedo ver el futuro porque el camino está bloqueado, ¿a quién miró Moisés? Moisés preguntó a Dios, Dios, el pueblo se queja tanto y no hay nada que pueda hacer por mí mismo. Dios, ¿qué debo hacer? Entonces, Dios dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara de pastor que traje conmigo de Egipto. Extiende tu vara sobre el mar. Entonces, cuando Moisés obedeció la palabra de Dios y extendió su vara, Dios realizó una obra milagrosa. Ocurrió un fenómeno sobrenatural que iba en contra de las leyes físicas de la naturaleza. La gente del mundo llaman a estas cosas intervención divina de Dios, o milagro. Dios siempre está allanando un camino milagroso delante de nosotros. Los que se dan cuenta de esto creen en el hecho de que también debe haber una obra divina de Dios escondido allí. Es por eso que tales personas pueden seguir a donde Dios les guíe y correr directamente hacia el reino de los cielos. Debemos poner toda nuestra fe en Dios y depender de Él como Noé. ¿Se quejó Noé de que Dios no hubiera diseñado el remo? ¿Acaso se quejó por el hecho de que ni siquiera hizo un timón? Noé se limitó a obedecer. ¿No es por eso que el barco se convirtió en el arca de salvación cuando el mundo fue destruido por el agua? Si los pensamientos de un hombre se hubieran añadido a la construcción del arca, el barco nunca habría servido como arca de salvación. Toda esta historia del pasado nos enseña hoy una gran lección. Los milagros ocurridos a Gedeón, Noé y Moisés no fueron los únicos casos en los que se activó la obra de Dios. Descubramos a través de la Biblia el viaje de un hombre llamado José. ¿Cómo le llevó Dios a convertirse en gobernador de Egipto? ¿No es José el 11º de los 12 hijos de Jacob? Si nos fijamos en su viaje, fue vendido a Egipto como esclavo, vivió una vida miserable allí y al final se convirtió en el gobernador de Egipto. En su viaje, hubo una obra divina que Dios preparó para José. Veamos al capítulo 37 del Génesis, versículo 12. En el capítulo 37, versículo 12, dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Him aquí.
E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Sin embargo, los hermanos de José no lo apreciaban. Es porque sentían que José tenía todo el amor de su padre. Aunque eran 12 hijos, José fue el más querido y mimado. Jacob haría una túnica ornamentada para José. Por supuesto, ningún padre discriminaría a sus hijos. No obstante, como José había perdido a su madre cuando era joven, ocupaba un lugar especial en el corazón de Jacob. Sin embargo, sus hermanos le tenían envidia y le odiaban de verdad. Veamos el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Como vemos, José era envidiado y odiado por sus hermanos. Al final, sus hermanos lo vendieron a comerciantes. Veamos el proceso de su venta en el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. José fue vendido de esta manera. Capítulo 39, versículo 1. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De este modo, José vivía como esclavo en casa de Potifar. Sin embargo, había una situación que no le permitía seguir viviendo allí. Vayamos al versículo 7. En el versículo 7 está escrito: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? José se negó, diciendo, no puedo cometer tal maldad y pecar contra Dios. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José,
hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Así conspiró contra José. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Acaso Dios no sabía que José fue acusado injustamente? El Señor estaba con él, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, el jefe de la prisión, es el gobernador de la prisión, ¿verdad? El jefe de la prisión entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Después de todo esto, José fue encarcelado. Allí conoció al copero mayor y al panadero mayor del rey de Egipto. Ambos tuvieron sueños durante la noche, y más tarde, el jefe de los coperos fue restituido, y el jefe de los panaderos fue asesinado tal como José les había dicho en su interpretación. Después de algún tiempo, el faraón tuvo sueños. Cuando se turbó, diciendo: no sé qué significan los sueños. En aquel momento, el jefe de los coperos se acordó de José, que había interpretado su sueño. Cuando informó del asunto al faraón, éste convocó a José y le pidió la interpretación de los sueños. Su interpretación le pareció amable al faraón. Vayamos al capítulo 41, versículo 37. Esto es lo que ocurrió después de que José terminara de interpretar los sueños del faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía entonces 30 años. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. El hecho de que el Faraón le diera a José su anillo significa que José tenía autoridad para reinar sobre todo Egipto. Detrás de todo esto estaba la obra divina de Dios. Dios no se preocupaba del pueblo de Egipto ni de otros países vecinos, sino solo de Israel. ¿No son los israelitas el pueblo que Dios eligió y al que hizo una promesa? Dios ha llevado a cabo esta obra para su futuro, y José solo estaba desempeñando el papel de obrero de Dios en ese momento. Sin embargo, José desconocía este hecho. No entendía por qué había venido a Egipto. Al principio pensó que se debía a sus hermanos, que le vendieron por odio, pero más tarde se dio cuenta de la verdadera razón. Volvamos al capítulo 45 del Génesis. Veamos el capítulo 45 versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos.
Sus hermanos nunca hubieran podido siquiera imaginar que el gobernador de Egipto era José. Aquí, José se dio a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Debían de estar temblando de miedo. Incluso habían intentado matarlo. Como lo habían vendido como esclavo, solo podían pensar: ahora estamos muertos. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José quiso decir: había una obra divina de Dios detrás de todo esto que había sucedido. Puede parecer que me vendiste a Egipto, pero en realidad Dios me puso en ese proceso para enviarme a Egipto. En ese proceso, José se enfrentó a muchas dificultades, fue incriminado y encarcelado. Sin embargo, siempre cumplió los mandamientos y las enseñanzas de Dios. No se apartó de ellos. Por fin, Dios nombró a José gobernador de Egipto y salvó a los israelitas para que no pasaran hambre. Dios, que ve el futuro, activó su obra divina para poner a José en tal situación. Sigamos analizando esto. Veamos de nuevo el versículo 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién envió a José? Dios. Todo lo que Dios hace es misterioso. Llegué a pensar, si sus hermanos no hubieran hecho eso, José se habría limitado a crecer como pastor en casa de su padre hasta cumplir los 30 años. Dios había enviado a José a Egipto para hacerse cargo de una enorme cantidad de grano. Así, cuando los israelitas venían a comprar comida, él estaba en condiciones de hacer lo que quisiera con tal de darle su aprobación. Dios lo puso en esta posición y permitió a los israelitas vivir una vida estable allí. Cuando no estudiamos la Biblia con atención, no podemos sentir la misteriosa providencia de Dios. Cuando observamos todo este proceso, ¿ocurre algo en la aldea global sin el permiso de Dios? No. Dios quiere que el pueblo celestial madure y regrese sano y salvo al hogar celestial eterno. Este es el movimiento final de Dios. No solo Dios Padre vino a esta tierra, sino que según el libro de Apocalipsis capítulo 22, que también vino a cuidarnos. Dios colocó su última obra oculto en la era del Espíritu Santo. Nadie en el mundo lo sabe. La verdad de la Madre Celestial nos ha sido dada a nosotros, pero no a ellos. Esto es una obra divina de Dios. Él activó su obra para que los hijos, que son guiados por el Espíritu y la novia, puedan regresar al hogar celestial eterno. Tan preciosa providencia que Dios ha preparado de esta manera se encuentra en el día de reposo, la Pascua del Nuevo Pacto, la verdad de la segunda venida de Cristo y la verdad de la Nueva Jerusalén Madre Celestial. Dios activa su movimiento divino en todas las verdades. Por esta razón, hasta el final. ¿Qué debemos hacer donde quiera que el Cordero nos guíe según el capítulo del Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién nos guía en este momento? Todos sabemos y creemos que Dios es quien nos guía.
Aunque el Mar Rojo bloqueó a los israelitas, hubo la obra de Dios para abrir un camino. A pesar de que el número de guerreros de Gedeón era mucho menor que el de los enemigos, Dios dijo que redujeran el número. Puede parecer que José fue vendido como esclavo a Egipto debido al odio de sus hermanos. Sin embargo, fue Dios quien lo envió a Egipto, convirtiéndolo finalmente en gobernador. Si se lee la Biblia descuidadamente, estos hechos pueden parecer meros acontecimientos, pero ¿de quién fue la movida en todo el proceso? Dios actúa aquí y allá. Por lo tanto, si es el camino del Padre y las enseñanzas de la Madre, debemos estar agradecidos donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos. Si elegimos nuestro propio camino, es lo mismo que hacer el timón, el mástil y los remos para el arca de Noé. ¿No sería lo más sabio hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Aunque nos sintamos frustrados mientras caminamos por la senda de la fe, o aunque algo parezca bloquear la dirección de nuestra fe, Dios seguramente tiene su jugada divina para todos los hijos de Sión. José podría haber dicho: Dios, ¿por qué me odian tanto mis hermanos? Mis hermanos incluso me han vendido, así que, por favor, repréndelos y castígalos. Esto no se aplica solo a José. Lo mismo ocurre con el viaje de nuestra vida. Por eso Dios nos dice que nunca murmuramos. Más bien, ¿qué debemos hacer? Dar gracias en toda circunstancia. ¿Qué quiere darnos Dios al final? Este es el proceso de la providencia de Dios para darnos bendiciones y el reino de los cielos. Al final nos concederá la vida eterna, la salvación, la paz y la gloria del cielo. En este proceso, si pensamos, no me gusta esto pero me gusta aquello, es un pensamiento muy tonto. Dios siempre nos ama. Porque nos ama, quiere darnos la felicidad eterna y el mundo eterno. Hay momentos en los que nos resulta difícil. A veces, nos encontramos en una situación difícil, a veces, no nos llevamos bien con los demás y, a veces, sentimos que los demás nos acosan. Sin embargo, ¿qué ocurrirá al final? Al principio, José pensaba así de sus hermanos, pero ¿no llegó a darse cuenta de que toda su vida estaba bajo la providencia de Dios? Miremos atrás en nuestras vidas. La obra invisible de Dios debe haber estado a nuestro lado durante toda nuestra vida. ¿No es también obra divina de Dios que hayas venido hoy a este lugar? Ya es increíble que hayamos llegado tan lejos. Además, hemos conocido al Padre Celestial, a la Madre Celestial y a nuestros amados miembros de la familia celestial. ¿Acaso Dios no nos ha dado incluso la esperanza del reino eterno, de los cielos que se desplegará ante nosotros en un futuro cercano? ¡Qué agradecidos estamos! La Madre Celestial ha venido a esta tierra. Esta es la obra divina de Dios. Padre ha venido a esta tierra. Esta es la obra divina de Dios. Tú y yo somos conducidos a Sión. Esto también es la obra divina de Dios. Ser enviado a Samaria y a los confines de la tierra, a predicar el Evangelio es también la obra divina de Dios. Cumplamos esta hermosa providencia de Dios para que podamos salvar a todos los pueblos del mundo, conducirlos al arrepentimiento y guiarlos al reino eterno de los cielos. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.